El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos y en la calidad del agua para consumo humano. Para proponer una solución, es importante conocer qué es el petróleo, sus componentes y sus características químicas. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, aceites y grandes cantidades de elementos como nitrógeno, azufre y oxígeno, y compuestos aromáticos conteniendo cuando menos un anillo bencénico en su estructura molecular. Entre estos elementos encontramos moléculas apolares y las fuerzas intermoleculares de moléculas apolares se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas de Van der Waals. Algunos de los hidrocarburos que se encuentran en mayor proporción son alcanos, los cuales tienen enlaces simples, alquenos, que tienen enlaces dobles, y alquinos, que tienen enlaces triples. Los constituyentes polares del petróleo pueden ser agrupados en 6 clases: compuestos con azufre, el más importante; compuestos con nitrógeno, los cuales están presentes en todos los petróleos crudos, en forma básica y no básica; las porifinas, las cuales son moléculas obtenidas del nitrógeno derivadas de clorofila y se forman por la unión de 4 anillos pirrólicos. Compuestos con oxígeno. El oxígeno en los petróleos crudos se encuentra principalmente en las fracciones de destilación. Asfaltenos. El petróleo contiene también una fracción significativa de 0 a 20% de materiales de alto peso molecular, constituido por moléculas mixtas de hidrocarburos. Finalmente, el vanadio y níquel son los elementos metálicos más abundantes en el petróleo. Así como analizamos las características del petróleo, es importante analizar las del agua, ya que fue donde ocurrió el derrame. La fórmula química del agua es H2O. Dicha molécula posee la propiedad de que tiene una carga eléctrica positiva por un lado o polo, y por el otro tiene una carga negativa. Debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. Esto se conoce como la fuerza dipolo-dipolo, una fuerza intermolecular que se da entre compuestos polares. La toxicidad de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en 4 grupos, y dependiendo de cada grupo, es el daño causado al organismo que se expone a estos compuestos. Estos son los siguientes: alifáticos no halogenados. Actúan produciendo depresión en el sistema nervioso central. Aromáticos no halogenados. La inhalación puede ocasionar neumonitis química. Halogenados cíclicos y alifáticos. Fácilmente ocasiona depresión cardiorrespiratoria. La exposición aguda puede ocasionar arritmias, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad extensas. Destilados. Ocasionan hipersecreción de mucosas, así como la irritación y edema de piel y mucosas con las que se tenga contacto. En cuanto a impacto ambiental se refiere, ese río era sumamente importante para la comunidad de Cadereyta, ya que las personas utilizaban el agua del río para satisfacer sus necesidades. Y, analizando lo que provoca el estar en contacto con las sustancias que desprenden los hidrocarburos, es innegable que el agua en estas condiciones no es viable para el consumo humano, y además ocasionó graves problemas para los organismos vivos que interactuaban con ella, por lo que tuvo gran afectación a la flora y fauna acuática y de los alrededores del cauce. Este impacto tiene tal magnitud ecológica que es imprescindible que se implemente una solución para tratar de retirar los restos del petróleo que se encuentran en el agua, para tratar de revertir los daños en el lugar y hacer que el agua vuelva a ser utilizable. El proceso en el que se emplean organismos vivos para reparar un daño al ambiente se conoce como biorremediación. Este proceso es nuestra propuesta de solución para el río San Juan de Cadereyta, ya que se sabe que durante el proceso de degradación natural del petróleo intervienen varias especies de bacterias, y que gracias a la participación y combinación de los diferentes procesos metabólicos de las bacterias pueden alcanzarse tasas de consumo hasta del 100%. La variabilidad de especies y géneros se debe a que diferentes bacterias tienen afinidad por ciertos hidrocarburos, como se ha observado en Acinetobacter sp, Pseudomonas sp y Mycobacterium sp, las cuales degradan alcanos monoaromáticos, poliaromáticos respectivamente. Sin embargo, también se ha visto que pueden participar en sintrofia. En condiciones anaerobias durante la degradación de alcanos, se ha observado la participación de bacterias sulfatorreductoras y metanogénicas. Esta solución es la que genera menores inversiones económicas y de mayor impacto positivo al ambiente. Pero para poder implementar esta solución, es importante analizar algunos factores que serán determinantes para las poblaciones microbianas, como pH, temperatura, salinidad y propiedades físico-químicas del petróleo,
para favorecer el crecimiento y diversidad de los microorganismos. Una vez llevado a cabo el análisis, se podrá determinar el tipo de microorganismo a utilizar y la cantidad de población que se requiere, e incluso podría degradarse el total del crudo en menos de un mes, lo cual ayudaría a reparar el daño ocasionado a las especies afectadas y el agua a reutilizarse para la actividad humana.